Puede ser no muy común que hablemos de las fuentes terciarias de historia, porque en los libros de texto y quizás con los maestros que tienes, siempre hablarán de dos tipos de fuentes. Pero en la actualidad es muy importante discernir que existe una forma más amplia de aproximarse a la historia y, por desgracia, menos confiable. Bienvenidos a una cápsula más. Las fuentes terciarias de historia son todos aquellos documentos de investigación y formas que no tienen nada que ver con el periodo que estamos estudiando, que se encuentran muy lejanas. Te encontrarás durante tus clases de historia que se habla de las fuentes terciarias como una parte más de las fuentes secundarias. Si consultas, posiblemente diga que un ejemplo de fuentes secundarias puede ser la investigación de alguien o un libro de texto, o un libro de relatos, o quizás un periódico. Incluso los videos documentales también los van a clasificar como fuentes secundarias, pero la realidad es totalmente diferente. Las fuentes terciarias son todas aquellas fuentes que no tienen ninguna relación con el hecho histórico que estamos investigando. ¿Y por qué son terciarias? Principalmente porque ya pasaron un filtro. Imagina el libro de texto con el que trabajas en tu escuela. Ese libro fue creado por una persona y esa persona tenía un objetivo y tenía un criterio subjetivo. Es decir, que ya pasó por su propia forma de interpretación. Él decidió qué valía y qué no valía y te lo presentó como la versión de la historia. Quizás si no tenemos ninguna otra forma de investigar, podemos armar nuestro hecho histórico en base a fuentes terciarias, pero hay que decirlo honestamente, no será muy confiable. Algunas ocasiones en la historia no tenemos ninguna otra opción. Por ejemplo, con los acontecimientos que sucedieron en siglos y siglos y siglos de pasado, y donde ya los objetos ya no se pueden recuperar y tampoco hay un testimonio de carácter indirecto. Solamente nos podemos confiar con los relatos y los escritos que existían en aquella época, pero que ya habían pasado por una cuestión de carácter subjetivo. Es por ello que las fuentes terciarias son las fuentes más abundantes dentro de la historia, pero también son las fuentes menos confiables. Cuando tú realizas una investigación histórica basándote en la investigación histórica de alguien más, estás añadiendo tu subjetividad a su subjetividad y eso le resta un poquito de veracidad a la historia. Entonces no te dejes sorprender cuando te diga tu maestro que existen dos fuentes históricas, menciónale que hay tres. Nos vemos en la siguiente semana.